Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Nos toca ver ahora, dentro de las técnicas instrumentales, algo que se denomina inspirómetro incentivo y posteriormente técnicas de presión positiva expiratoria. Son dos técnicas consideradas dentro de la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia instrumental. Uno de carácter inspiratorio y otro de carácter expiratorio. Vamos a empezar a revisar específicamente el incentivo respiratorio. Este incentivo respiratorio, que así yo lo conozco como incentivo respiratorio, lo pueden encontrar también como incentivo inspiratorio o lo pueden encontrar como espirómetro, lo van a ver posteriormente, o lo pueden encontrar como el famoso triflo, que es exactamente lo mismo. ¿Qué se denomina incentivo respiratorio? Yo quiero que lo conozcan así, como incentivo respiratorio, porque en realidad es eso, es un incentivo respiratorio. ¿Por qué me gusta más este título? Porque no es exclusivamente de carácter inspiratorio o exclusivamente de carácter expiratorio, sino se trabajan ambas fases, como dice acá, utilidad en fase inspiratoria y expiratoria. Algunos lo conocen solamente como espirómetro, muy mal título que le han dado a este incentivo, porque en realidad no se trata nada en absoluto de una prueba espirométrica. Maniobra más efectiva para la prevención de atelectasias, va muy bien, especialmente en los posoperatorios y posteriores a la extubación. Es eficaz también en técnicas de fisioterapia de tórax, las fisioterapias manuales que nosotros conocemos, las que vamos a llevar posteriormente, y consiste en estimular al paciente para realizar una inspiración o expiración máxima sostenida, dependiendo qué es lo que yo quiero hacer, si quiero hacer una inspiración o quiero hacer una expiración, dependiendo de aquello y también dependiendo del artefacto con el que voy a iniciar mi terapia. ¿Cuáles son los objetivos? Aumentar la presión transpulmonar y volúmenes inspiratorios. Trabaja muy bien cuando yo hago trabajos inspiratorios posteriores a trabajos expiratorios. Promover y optimizar el funcionamiento de los músculos respiratorios. Crea una serie de ejercicios cuando se hacen trabajos inspiratorios y se establece o simula el patrón normal de hiperinflación pulmonar, suspiros y bostezos. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas suspiran o bostezan, es un mecanismo que el cuerpo tiene para hiperinsuflar a nivel pulmonar. Este aparato puede normalizar aquello o simular el acto fisiológico normal, ¿sí? Dentro de la explicación fisiológica tenemos que tiene un efecto de péndulo y un efecto de ventilación colateral. Este efecto de péndulo se refiere exclusivamente al ingreso de aire y posterior salida del mismo, y la ventilación colateral que se da a nivel de poros de Kohn, canales de Lambert y canales de Martin, que son estructuras que nosotros posteriormente tendremos que trabajar. La sustentación de los efectos en la prevención y resolución de atelectasias implica una inspiración máxima, abre unidades respiratorias subventiladas, facilita el flujo de gases de unidades bien ventiladas a unidades subventiladas por efecto de péndulo al final de la inspiración, y facilita la ventilación colateral durante toda la inspiración. Aparte de estos beneficios, que son netamente beneficios dentro de lo que nosotros conocemos como capacidades y volúmenes pulmonares, también tiene un efecto sobre las secreciones, remueve secreciones en expiración. En el momento en que se expira, esas secreciones prácticamente se remueven, ¿sí? Dentro de los muchos dispositivos que tenemos, dentro de los muchos, el más conocido es este, que ustedes lo han debido ver en muchas tiendas de venta, ¿no? Que es el famoso triflo.
pero no es el único que existe. Vamos a ver a continuación muchos de estos. Fíjense ustedes, este es otro también, otro dispositivo que tiene una medición en realidad aquí para determinar los valores inspiratorios o valores expiratorios en algún caso. Este es otro también que existe, que tiene otro tipo de componentes. Este es otro tipo de incentivo también respiratorio con una sola válvula, ¿sí? Con una sola esfera. Y la presentación esquemática es esta, es el tipo de ambiente, la columna de presión, aquí donde se ejerce la presión, el estímulo que nosotros realizamos en el momento de la expiración o inspiración, que es esa esfera que ustedes ven ahí en todos los equipos, una manguera corrugada siempre, y aparte de la boquilla que se maneja para la inspiración o algún caso de la expiración. ¿Cuáles son las indicaciones para ese incentivo inspiratorio o incentivo respiratorio? Condiciones que predisponen a la aparición de atelectasias. Sería muy bueno que se empiece a utilizar dentro de las medidas preventivas, especialmente en pacientes posoperados, por ejemplo, que puede aparecer atelectasias. Entonces es muy bueno este equipo. Cirugía en pacientes con EPOC, atelectasias ya establecidas, disfunción diafragmática de cualquier origen. Esto es muy bueno porque aparte del trabajo inspiratorio que se hace, va muy bien cuando se hace la expiración y el diafragma asciende. Para la relajación de este diafragma va muy bien. Situaciones en que se requieren reexpansión pulmonar, en todas aquellas situaciones, especialmente en pacientes post-extubados donde hay una disminución de la expansión pulmonar, el trabajo con estos incentivos va muy bien, ¿sí? También indicaciones para el incentivo expiratorio, broncoespasmo, atrapamiento aéreo y patologías que requieren eliminación de secreciones en el caso de trabajar la fase exclusivamente expiratoria. Las contraindicaciones, es muy importante a tomar en cuenta, todas estas son definitivamente contraindicaciones para el uso de estos incentivos respiratorios. Un tórax inestable, hemoptisis, alcalosis respiratoria por supuesto, neumotórax no tratado e incluso en fase de resolución no se hace en los casos de neumotórax, infarto agudo de miocardio por supuesto, y pacientes con capacidades ventilatorias menor a 10 ml por kilogramo. Esto también es una contraindicación absoluta. Quiero que tomen muy bien en cuenta estas contraindicaciones porque muchas veces utilizan estos incentivos respiratorios para cualquier tipo de pacientes sin tomar estas importantes contradicciones. ¿Dónde tenemos las limitaciones de uso en estos pacientes? Cuando hay falta de cooperación, especialmente en pacientes adultos mayores donde no hay cooperación o niños muy pequeñitos. La sedación, por supuesto, cuando hay pacientes sedados y que no están entendiendo qué es lo que hace. Traqueostomías, por supuesto, pacientes extubados, traqueotomizados. No debe ser el único método utilizado, por supuesto. Hay personas, hay colegas que utilizan solamente este equipo y no, este es nada más un método de aplicación terapéutica dentro de muchos los que se tiene que hacer. Dolor muy limitante porque muchas veces provoca más dolor el esfuerzo que se está haciendo, fatiga muscular e hipoxemia. En todos estos casos tendremos limitaciones muy importantes. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar a ver ahora las técnicas instrumentales para drenaje de secreciones, lo que conocemos nosotros como dispositivos de presión expiratoria positiva oscilante o el famoso PEP, la presión positiva expiratoria. Vamos a ver dentro de las técnicas de presión positiva expiratoria un montón de técnicas que las vamos a empezar a conocer. Antes de esto, yo quiero ahora a continuación mostrarles cómo se justifica, y es muy importante que ustedes entiendan aquello,
cómo se justifica el uso de la PEP y en realidad cómo nace el uso de la PEP para poder utilizarlo después. Para eso yo les voy a mostrar ahora esta parte que es muy importante, las técnicas de presión positiva expiratoria, que a continuación nos toca ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende y cómo funciona esto de las técnicas de presión positiva expiratoria? Veamos aquí, para entender, esta técnica es exclusivamente expiratoria. Es un método terapéutico instrumental que se denomina PEP, presión positiva expiratoria, o PPE, como quieran verlo, o su sigla siempre conocida como PEP, presión expiratoria positiva. ¿Ya? Veamos aquí, revisemos la parte fisiológica, que es muy importante. Y nos dice que en condiciones normales la presión expiratoria es atmosférica al inicio de la fase, supraatmosférica hacia la mitad de esta fase y nuevamente atmosférica al final de ella. Estamos hablando en condiciones normales, que la presión expiratoria, cuando nosotros estamos expirando, hay un juego de presiones. No se olviden ustedes que todas las presiones, tanto en la presión inspiratoria, cuando nosotros estamos ingresando aire o oxígeno a nuestros pulmones y estamos exhalando CO2, tiene que haber necesariamente un juego de presiones. Recuerden ustedes, cuando alguna vez les he explicado que para que nosotros podamos inspirar, la presión atmosférica debería ser mayor que la presión intrapulmonar, y todo lo contrario, para cuando nosotros queramos expirar, la presión intrapulmonar debería ser mayor que la presión atmosférica. ¿Sí? Esto es muy fácil de entenderlo, pero al interior de nuestros pulmones cambian sustensiblemente ese juego de presiones. Es así que la presión expiratoria no es un flujo normal laminar, hay cambios importantes en el momento de la expiración, porque la expiración, acuérdense ustedes, que dura un tiempo más que la inspiración, por lo tanto esos tipos de presiones siempre van a cambiar, y por eso dice así: al inicio de la fase es supraatmosférica, que quiere decir mayor que la presión atmosférica, hacia la mitad de, al inicio de la fase es atmosférica, supraatmosférica a la mitad y nuevamente atmosférica al final de ella. ¿Sí? Vamos a entender algo muy importante, porque es de vital importancia que en el momento en que nosotros estemos haciendo terapia, entendamos las fases de presión en el momento de la expiración. Una vez más, en el momento en que ustedes hagan terapia, tienen que entender que cuando el paciente está expirando, esas fases de presión en todo el transcurso de la actividad expiratoria, esas fases atmosféricas siempre cambian, ¿ya? Entonces, esta presión expiratoria es atmosférica al inicio de la fase expiratoria. ¿Qué quiere decir? Que tanto la presión intrapulmonar en fase expiratoria es igualita a la presión atmosférica, ¿sí? Cuando se inicia la fase expiratoria. ¿Qué quiere decir? En zonas muy basales, en zonas alveolares, en zonas de bronquios pequeños, esas fases son igualitas. Posteriormente, cuando la expiración llega a una mitad de su fase, esa presión es supraatmosférica, es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque se ha acumulado mayor volumen y los bronquios también ayudan. Entonces, cuando está en la mitad de la fase, es mayor que la presión atmosférica, por eso se llama supraatmosférica. Pero al final de la fase, antes ya de ser expulsado el aire, nuevamente es una presión atmosférica.
Así parece demasiado simple que esta presión dentro de los alveolos y dentro de las vías aéreas durante la expiración es positiva, mayor que la presión atmosférica durante toda la fase. Este fenómeno es indispensable para generar el gradiente de presión alveolo ambiental que produce la expiración. ¿Sí? Muy bien, es importante entender que estos juegos de presiones a nivel intrapulmonar tienen un generador de presión que no es nada más que el retroceso elástico del pulmón, al cual se suma de alguna medida la tensión superficial alveolar. Recuerden ustedes que no hay un músculo productor de la expiración. La expiración se produce nada más por retracción elástica del pulmón y la tensión superficial alveolar. Esto genera un incremento de la presión arriba de cero, lo que se llama presión atmosférica, durante la expiración forzada, pero a esto se suma la presión generada por la contracción de la musculatura expiratoria abdominal cuando la expiración es forzada. ¿Sí? ¿Por qué quiero que entiendan esto? ¿Por qué es muy importante que entiendan esto? Porque a partir de ahí vamos a entender lo que ocurre en este tipo de presión, en esta curva de presión tiempo durante la ventilación espontánea, lo que ocurre al interior del organismo. Y quiero que entiendan bien esto, porque dentro de los conductos aéreos para producir la expiración, ¿sí?, se genera un choque de presiones, ¿sí? La presión exterior alcanza un valor igual o mayor a la presión interior. Que estamos hablando que dentro de los pulmones se igualan las presiones, tanto la presión intrapulmonar como la presión atmosférica se igualan. A esto denominamos el famoso PIB, puntos iguales de presiones. Este punto iguales de presiones ocasiona o produce que se cierre la vía aérea, que colapse la vía aérea. Esto es normal, ¿sí? Estos juegos de presiones y estos puntos iguales de presiones, el famoso PIB, se produce en el cierre de la vía aérea, y esta situación ocurre determinados en la vía aérea, determinando el valor del volumen de cierre, y se refiere a la cantidad de aire atrapado distalmente cuando la vía aérea colapsa. Cuando esta vía aérea se juntan los puntos de presiones, hay un PIB en la vía aérea, esta se cierre, colapsa esta vía, atrapando el aire al interior de los pulmones. Esta situación ocurre en determinadas áreas del volumen, ¿sí?, que se refiere a la cantidad de aire atrapado distalmente cuando la vía aérea colapsa. Este fenómeno es fisiológico y se produce siempre en las zonas declives del pulmón, y su impacto no es negativo, puesto que este PIB en la mayoría de los conductos pulmonares se sitúa en vías proximales altas, donde hay un soporte cartilaginoso y estructura tisular que impiden este cierre. Lo que les estoy diciendo, que siempre que hay un punto igual de presión, la vía aérea colapsa y los puntos iguales de presión ocasionan un atrapamiento de aire. Esto es fisiológico, normal, pero siempre se presenta en vías aéreas altas. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de fenómeno ocurre cuando el aire está muchísimo más arriba y no hay un colapso real de las vías aéreas, porque tenemos un soporte cartilaginoso que impide ese colapso. Aparte, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos
hace tiempo, en el anterior semestre, de los músculos dilatadores faríngeos. Yo les decía que los dilatadores faríngeos también se suman a este fenómeno, impidiendo que esa vía aérea colapse. Entonces, gracias a esos fenómenos, la vía aérea no colapsa. Pero si este fenómeno del PIB ocurre en vías muy pequeñitas, en patologías especialmente, entonces la vía aérea va a tender a colapsar. ¿Sí? Es muy importante entender esto porque a continuación de esto, el organismo reacciona inmediatamente cuando se presentan estas zonas PIB en zonas pequeñitas donde hay tendencia al colapso. El organismo enfrenta esta situación y el paciente genera un efectivo mecanismo de defensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una vez que el organismo identifica estos puntos iguales de presiones, hay un colapso de la vía, atrapamiento de aire, inmediatamente se genera un mecanismo de defensa. ¿Cuál es este mecanismo de defensa? La respiración con labios fruncidos, método con el que la expiración se produce contra la resistencia de la maniobra, aumenta la presión intraluminal y minimiza este volumen de cierre y el desplazamiento del PIB hacia zonas elevadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando en vías aéreas pequeñitas este PIB ocasiona un colapso de la vía, un colapso y atrapamiento de aire, el paciente inmediatamente empieza a tener un mecanismo de defensa y a respirar con los labios fruncidos. A expirar es como si empezara a soplar. Entonces, una vez que realiza este método el paciente de defensa, esos puntos iguales de presiones, ¿sí?, se desplazan hacia vías aéreas altas donde ya tengo un soporte cartilaginoso y esas vías pequeñitas ya no generan ningún problema, que quiere decir que ya no hay un colapso gracias a ese mecanismo de defensa. Muy bien, gracias a este fenómeno que estamos viendo, gracias a este fenómeno de respiración con labios fruncidos, y sabemos que el PIB se traslada hasta zonas altas, no colapsa la vía, es un método muy eficaz para el atrapamiento de aire. Aparte, vamos a ver que había sido muy eficaz también para la higiene bronquial. Gracias a este método nace la presión positiva expiratoria. Gracias a eso nace lo que nosotros conocemos, una técnica muy importante, que es la técnica del burbujeo expiratorio, que es una técnica de presión positiva expiratoria. ¿Sí? Mediante esta técnica vamos a desplazar, vamos a incrementar la presión intraluminal y lo que es el PIB, desplazándolo hacia zonas de afuera, hacia zonas proximales. ¿Sí? Vamos a conocer esta técnica del burbujeo expiratorio. De todas maneras, junto al material que estoy enviando ahora, con esta explicación que todavía nos falta un tanto más, un poco más, vamos a ver, les estoy enviando una serie de videos de cada una de las técnicas. Dentro de estas técnicas les estoy enviando un video de la técnica de burbujeo expiratorio con toda su explicación, ¿sí? Pero para que conozcan ustedes, es una técnica muy sencilla de presión positiva expiratoria. Solamente se requiere un recipiente lleno de agua, una manguera lisa y un clip nasal. El paciente debe ser instruido para que expire por la boca a través de la manguera con la nariz pinzada, ¿sí? Una vez que está la nariz pinzada, se produce un burbujeo por debajo del nivel del agua. La resistencia depende de la longitud del radio de la manguera, por supuesto. Cuanto más larga es la manguera, más resistencia habrá. El de longitud sumergida dentro del agua, cuánto ha ingresado esta manguerita al agua, y el sistema se comporta como un resistor de umbral en que las variables modifican dependiendo de la respuesta particular del paciente. Es útil en la terapia de pacientes con enfermedad obstructiva,
¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Útil en pacientes con enfermedad obstructiva, puesto que el incremento de la presión endobronquial favorece el vaciado alveolar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realizo esta técnica, especialmente en pacientes con atrapamiento, recuerden ustedes que hablábamos del famoso PIB y el atrapamiento de aire al interior de los pulmones, siempre se da en pacientes con EPOC, por eso se llama enfermedades pulmonares obstructivas. Entonces, para estos pacientes y el vaciamiento alveolar también es muy importante. Pero no solamente en el momento del vaciado alveolar sirve de utilidad eso, precisamente el vaciado alveolar, sino también sirve que en el momento expiratorio remueve secreciones y se convierte en un buen también método de higiene bronquial, ¿sí? Hay muchos dispositivos para trabajar la presión positiva expiratoria, que los vamos a conocer posteriormente y ahora les voy a ir mostrando, ¿sí? Esto es lo que les decía de el trabajo netamente expiratorio. A continuación vamos a ver, dentro de todos estos, ya habíamos visto la técnica del burbujeo expiratorio, que es la presión positiva expiratoria, pero exclusivamente es el burbujeo debajo del nivel del agua. A continuación vamos a empezar a ver nuevamente, ¿sí?, todas las técnicas y los equipos, porque esta es una terapia instrumental. No se olviden y no pierdan el contexto. Lo que estamos viendo ahora son terapias instrumentales y en este caso la presión positiva expiratoria, ¿sí? Vamos a continuar viendo esto y vamos a ver estas técnicas instrumentales para el drenaje ahora de secreciones, que la mayoría sirven como drenaje de secreciones. Una de estas se denomina a capela. Es un dispositivo que proporciona presión expiratoria positiva, el famoso PEP, que es un dispositivo que combina la PEP y la vibración producida en una resistencia intermitente acá en el equipo y las vibraciones realizadas por esta intermitencia en la salida de aire agitan y desprenden el moco de las paredes de la vía pulmonar, ¿sí? No se preocupen si no están entendiendo cómo funciona esto. En un video también de a capela van a revisar ustedes, tienen todos los videos de todo lo que estamos hablando ahora, cómo se utilizan todos estos métodos. Las indicaciones para la a capela: fibrosis quística, porque es fabuloso para mover secreciones; enfermedad pulmonar obstructiva, el EPOC, porque aparte de generar una muy buena higiene bronquial, les había dicho que la PEP, la presión positiva expiratoria, ¿sí?, también produce un vaciamiento alveolar, reduciendo enormemente estos problemas. El asma y enfermedades pulmonares con problemas de secreción. Tenemos contraindicaciones: neumotórax no tratado, hemotisis, vías aéreas hiperreactivas, fracturas faciales, por supuesto, y procesos de sinusitis u otitis que no van a permitir el uso. Estamos hablando exclusivamente ahora del capela. Permiten la inhalación y exhalación sin retirarlo de la boca, es muy importante. Esto es una muy buena ventaja, no es como en el caso de las mascaritas. Se puede usar con la boquilla o la mascarilla conectada, se puede usar con un nebulizador en línea cuando se fije el adaptador a la salida, también se puede utilizar en cualquier paciente y se puede usar en cualquier posición, paciente sedente, paciente de pie, inclinado, y se limpia fácilmente este equipo. Tiene unas partes muy importantes, fíjense ustedes acá, tiene una válvula inspiratoria unidireccional, conector macho que se llama de 22 milímetros, dial de ajuste, resistencia del flujo. Esto se va ajustando. Voy a retroceder un poquito porque acá está muy pequeñito, ¿sí? Fíjense ustedes, acá tiene un nivel de ajuste, ¿sí? Esta cosita que ustedes ven acá, este es un dispositivo para nebulización. Al mismo tiempo se puede aquí nebulizar, ¿sí? Es muy importante. Entonces, este mismo equipito tiene un umbral de sensibilización y puede ser manejado muy fácilmente. Es una pieza de acople y una boquilla que son las partes del a capela.
¿sí? Su modo de uso, aquí ya tienen toda la explicación del modo de uso. Lea detenidamente las instrucciones en el manual. Esto es muy importante porque como todo viene de diferentes marcas, ¿no? Y hay algunas variaciones de una u otra marca. Para eso el manual explica muy bien. Siéntese con los codos apoyados en la comodidad de una mesa. Colóquese la pieza bucal con suavidad en la boca, asegurándose de mantener un sello hermético sobre la pieza bucal durante la exhalación. Respire desde el diafragma, como le ha indicado el médico, inhalando la respiración. Mantenga la respiración 2 a 3 segundos. Exhale activamente, aunque sin demasiada fuerza, a través del dispositivo. La exhalación debe durar aproximadamente de 3 a 4 veces más que el tiempo de inhalación. Este punto 6 es muy importante porque nosotros muchas veces solo exhalamos el doble de tiempo de la inspiración. Aquí tiene que ser 3 a 4 veces más. Para eso es muy importante también la integridad de la expiración forzada, porque aquí ya tendremos que hacer una expiración forzada para mantener todo el tiempo de expiración. Realice de 10 a 20 respiraciones PEP según recomienda el médico, o retire la pieza bucal. Esto, por favor, estas repeticiones y tosa profundamente 2 a 3 veces, etcétera, etcétera, son recomendaciones, ¿sí? ¿Quién tiene que recomendar esto? El fisioterapeuta exclusivamente, porque él es el que va a manejar los tiempos. Por eso yo dejo siempre a criterio esos tiempos, nada más es una recomendación, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro método de PEP, de presión positiva expiratoria, que se llama el Cornet o el RC Cornet, así se llama. Fíjense ustedes, es otro dispositivo, es otro método de dispositivo que lo vamos a empezar a conocer. Vuelvo a repetirles, junto con todo este documento que les estoy enviando explicando todo el proceso, les está yendo también videos para que ustedes conozcan el uso. Tienen ahí en la plataforma, tienen ustedes también todo esto ya enviado, ¿sí? Este dispositivo terapéutico de vías aéreas que entrega simultáneamente presión positiva expiratoria y oscilantes de flujo de aire a los pulmones. Está probado que esta combinación de presión y variación de flujo del aire mejora también la eliminación de mucosidad y estabiliza la vía aérea. Esto es muy bueno porque va a mejorar enormemente el flujo de aire a través de este método. Sus partes: una boquilla, un cuerpo, un silenciador porque suena bastante fuerte, y un tubo valvulado, que es acá, un tubo valvulado donde realmente se genera lo que dice aquí, ¿sí? Una vibración, en realidad una variación de flujo, lo que estimula el proceso de la eliminación de secreciones. Los beneficios: alivia las mucosidades problemáticas, abre las vías aéreas colaterales, disminuye el acortamiento de la respiración, previene la tos improductiva, reduce el trabajo de respirar, mejora el intercambio de gases, aumenta la capacidad vital, disminuye la resistencia de las vías aéreas. Fíjense ustedes lo fabuloso que es este equipo y en realidad todos estos equipos. Las indicaciones, miren, fíjense: enfermedad pulmonar obstructiva, tos de fumador, fibrosis quistis, bronquiectasias, asma. Bueno, como siempre, hay contraindicación: hemorragia nasal grave, nasales laterales y otitis media. Fíjense aquí, hay algo muy importante, no está contraindicado en el neumotórax, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vayan tomando en cuenta de esto. El modo de uso: retirar el estilete que protege la válvula respiratoria, lo van a ver en el video. Luego tomamos el aire por la nariz y colocamos la boquilla en la boca para expulsar el aire, y a medida que se expulsa el aire vamos moviendo el dispositivo de manera circular. Lo van a ver en el video, es muy facilito el uso, pero no saben lo fabuloso que es para el tratamiento de enfermedades respiratorias, especialmente en las EPOCs y en la eliminación de secreciones. Es realmente muy bueno, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora otro dispositivo que se llama el TheraPEP, dispositivo de presión expiratoria no oscilante, así se llama esto.
dispositivo de presión expiratoria dentro de los métodos terapéuticos instrumentales de presión positiva expiratoria, hay este que se denomina presión expiratoria no oscilante, conocido muchísimo más como TheraPEP. Es un dispositivo fácil de usar para movilización de secreciones. Si mi objetivo principal, mi objetivo esencial es el de eliminar secreciones, porque el paciente está con gran cantidad de secreciones importantes en pulmón, pero no tengo otra posibilidad de trabajo, de tratamiento, mi primera elección va a ser el TheraPEP. ¿Por qué? Porque es casi exclusivamente, trabaja también otras particularidades colaterales, pero una de sus principales funciones del TheraPEP es la movilización de secreciones, ¿sí? Indicaciones: en EPOC, pacientes hipersecretoras, fibrosis quística, bronquiectasis y bronquiolitis. Contraindicaciones: neumotórax, cáncer, enfermedad de transmisión sexual, VIH. El TheraPEP contiene una válvula unidireccional, eso es lo que lo hace fabuloso para la movilización de secreciones, regulable y conectado a un orificio expiratorio o pipeta bucal. Esta es la pipeta bucal, fíjense ustedes, que crea una resistencia al flujo. El nivel de presión positiva en la vía dependerá del flujo aéreo que genere para vencer la resistencia fijada en el aparato. Este aparato también tiene un generador de resistencia, que quiere decir mayor o menor resistencia, ¿no? Eso lo hace fabuloso, una vez más, para la movilización de secreciones, que cuando mi objetivo es ese, yo preferiría siempre usar el TheraPEP. A los otros, que también van muy bien, pero todo depende de los objetivos que yo requiera, ¿sí? El modo de uso: posición paciente sedente. Este es en el mejor de los casos. No se puede realizar en pacientes con decúbito, por ejemplo, como es en el caso de los otros. Pedir al paciente una inspiración lenta a alto volumen, 2/3 de la capacidad pulmonar total. Se recomienda realizar una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos. Asegurar el correcto llenado alveolar, esto es muy importante para mejor vaciamiento. Posteriormente, el paciente debe colocarse la boquilla entre los labios, realizar una respiración a bajo flujo y prolongada hasta capacidad funcional residual. Repetir esta maniobra 10 a 20 veces y a continuación realizar 2 a 3 expiraciones forzadas para la evacuación completa de las secreciones bronquiales. Una vez más, esto de 10 a 20 repeticiones, 2 a 3 expiraciones, es un proceso manejable, ¿sí? A criterio nuevamente profesional. Esto nada más es una sugerencia que puede ser modificada por el fisioterapeuta, ¿sí? Muy bien, veamos otro dispositivo más. Les recuerdo una vez más que todos estos dispositivos y los usos de cada uno de estos que estoy mostrando, ¿sí? Va como respaldo un video explicatorio del uso de esto y cómo funciona, ¿sí? Este PIPEP se trata de una mascarilla nasobucal. Esto ya funciona con una mascarilla, con dos válvulas, ¿sí? Acá viene una y después la otra. Una inspiratoria y otra expiratoria. Por eso muchos no consideran este dispositivo, el PIPEP, como una presión exclusivamente expiratoria, sino también inspiratoria, presión inspiratoria y presión expiratoria, con estas biválvulas que se llaman, ¿sí? Esta resistencia se puede regular a través de piezas de diferentes diámetros. El nivel de presión positiva en la vía aérea dependerá del flujo aéreo que se genere para vencer esta resistencia, así como el diámetro de la válvula. Si mi objetivo principal es trabajar tanto inspiración como expiración, vaciado alveolar, y también quiero trabajar eliminación de secreciones, este equipo es fabuloso, ¿sí? Aparte que tiene un nanómetro para alcanzar en torno a 8 o 12 centímetros de agua. Es muy importante incluso para determinar algún tipo de fuerza muscular también, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Favorecer el transporte de secreciones bronquiales de las vías aéreas medias distales para facilitar el reclutamiento alveolar.
Por eso les decía, vamos a ver posteriormente, creo que al final nos los han puesto en el nuevo PGC, nos han puesto al final, vamos a ver esto del reclutamiento alveolar, ¿sí? Cuando veamos algo de terapia intensiva, pero aumenta la ventilación colateral disminuyendo la hiperinsuflación pulmonar producto de la resistencia a la salida del flujo aéreo, lo que lo hace fabuloso para pacientes con EPOC, ¿sí? Las indicaciones: bronquiectasia, fibrosis pulmonar, contraindicaciones neumotórax, broncoespasmo y sinusitis. Quiero algo muy importante aquí: muchas de las EPOCs pueden estar cursando con algún tipo de broncoespasmo donde este equipo no será fabuloso, porque ya les decía, también trabaja la parte inspiratoria, ¿sí? El modo de uso: pulsar el botón de encendido situado en el panel posterior. Para acceder al botón de encendido hay que levantar la pestaña que lo protege, la pestañita ahí. Pulsar el botón de encendido situado en el posterior para acceder. Pulsar el botón, ¿sí? Todo esto lo he repetido por error. Y durante la realización del test hay que ocluir la salida del aire de la tubulatura, dejando únicamente paso de aire a través del orificio de expiración hasta el final. Es muy importante conocer este equipo. Les vuelvo a repetir, va también un video de enseñanza de esto, ¿sí? Muy bien, vamos a conocer por último el flúter. Este equipo es uno de los más conocidos en la terapia respiratoria y lo vamos a conocer. El flúter es otro dispositivo de presión positiva expiratoria. Este flúter es uno de los más antiguos dispositivos conocidos, es uno de los más antiguos y uno también de los más usados, tanto por su facilidad de uso como por su precio en el mercado, ¿no? Los precios, por ejemplo, de un flúter en comparación a un cornet, por ejemplo, varían muchísimo, ¿ya? Entonces el flúter es muy utilizado a nivel de fisioterapia respiratoria e instrumental. Es un dispositivo para limpieza de vías aéreas, fomenta el desprendimiento de las mucosidades, es pequeño, portátil y fácil de usar. Sus partes: tienen una forma semejante a una pipa de fumar, fíjense ustedes, pieza bucal de plástico, una cobertura perforada, esta cobertura, una bolita de acero que descansa en un cono de plástico, aquí está la bolita en su interior, ¿sí? Este es el famoso flúter, un dispositivo, les vuelvo a repetir, muy usado. Los beneficios: mejora la ventilación pulmonar periférica, aparte de la higiene bronquial, facilita la eliminación de secreciones bronquiales y disminuye la disnea. Es un equipo también maravilloso. Indicaciones: fibrosis quística, bronquiectasias, bronquitis crónica. Contraindicaciones: el neumotórax casi siempre presente. ¿Cómo usar el flúter? El flúter hay que sentarse, la cabeza ligeramente inclinada y hacia atrás. Cada sesión de flúter está dividida en dos partes: aflojar y soltar el moco, exhalar y remover el moco, ¿sí? Modo de uso: una vez más se realiza una respiración un poquito más grande que lo normal, tratar de detener y aguantar la respiración 2 o 3 segundos, colocar la pieza bucal del flúter. Toda la indicación: tratar de no toser, repetir el ejercicio 1 o 5 veces, de 1 al 5, entre 5 a 10 veces. Esto, una vez más, manejable en cada fisioterapia de acuerdo también a la condición del paciente, ¿sí? Muy bien, cada uno de estos dispositivos que les estoy mostrando y que les había mostrado tienen como común denominador un modo de uso que quiero que lo entiendan. Va a depender de el paciente, ¿sí? Va a depender de las condiciones del paciente, ¿sí? Nada más tomar en cuenta cada una de estas explicaciones para que ustedes, tanto en la duración, si no tose o si mantiene por mayor tiempo, mayor a 5 o 10 veces, cada una de estas tendrá que ser manejado exclusivamente por el fisioterapeuta, ¿sí? Muy bien, entonces habíamos revisado todo lo que se refiere
a la presión positiva expiratoria. Cualquier duda, no duden en hacérmelo saber para que pueda explicarles algo más, ¿sí? Un abrazo para todos ustedes.